El territorio de Arizona, en 1878, no era tierra de segundas oportunidades. Era un desierto de errores primeros y últimos alientos. Un lugar que te masticaba sin piedad y te escupía en una tumba sin nombre. No fue el honor lo que empujó a Willa Hart al torrente furioso del río San Pedro, ni el valor lo que la hizo resistir. Antes de comenzar esta aventura, no olvides darle a me gusta al video y dejarnos saber en los comentarios desde dónde lo estás viendo. Fue el recuerdo de una mano pequeña, la de su hermana, deslizándose de la suya años atrás, en otro río distinto, más mortal, el de la fiebre. Esta vez, no pensaba soltarla. No sabía que al sacar una vida de aquellas aguas turbias y revueltas, no solo estaba salvando a una niña, sino condenándose a sí misma. Y quizá, sin querer, redimiendo a todo un pueblo. El cielo sobre las montañas Dragoon se había teñido del color de un moretón profundo. Willa conocía bien esos cielos mentirosos. Prometían lluvia, pero solo traían viento seco y golpes de arena. A sus 22 años ya había aprendido que esa tierra, como la gente que la habitaba, rara vez te daba lo que querías, pero siempre te devolvía lo que merecías. Revisaba sus trampas entre los álamos retorcidos de la orilla, con la fría precisión de quien entiende que sobrevivir no es una idea, sino una obligación diaria. Vivía bajo el techo de su tío Elias Hart, un refugio dorado que más parecía jaula. Él la había acogido después de que su familia muriera de cólera en el camino hacia el oeste, pero su protección tenía un precio alto: su libertad. Elías la veía como una muñeca frágil, destinada a casarse con alguien como Rafe Holloway, el orgulloso hacendado del pueblo. Pero Willa no era ninguna muñeca. Sus manos estaban endurecidas por el trabajo, su mirada era firme, y encontraba más paz en el silencio espinoso del desierto que en las falsas cortesías del almacén del pueblo. Un trueno estalló sobre las montañas, tan violento que pareció un golpe físico. El aire se espesó con el olor del ozono y la tierra mojada. En cuestión de minutos, el río cambió su rostro. El hilo manso de agua que había cruzado una hora antes se convirtió en un monstruo marrón y rugiente. Las riadas en esa parte del territorio eran rápidas y despiadadas. Fue entonces cuando la vio. Un destello de color, piel de gamuza y turquesa girando entre el caos del agua. Era una niña apache, a juzgar por las cuentas de colores y la pluma trenzada en su largo cabello negro. No tendría más de 10 años. Su cuerpo pequeño era arrastrado como una rama rota. El corazón de Willa se encogió. El sentido común, la voz de su tío y las advertencias del pueblo entero gritaban en su cabeza: ¡No te metas! Interferir con los Chiricahua Apache era pedirle a la muerte que te buscara. Eran fantasmas de las montañas, culpados por cada res perdida y cada sombra inexplicable. Ayudarla sería suicidio. Pero durante un instante, vio el rostro de la niña. Unos ojos enormes, llenos de un miedo que no necesitaba idioma. Y sobre ellos, como un espejismo, la cara de su hermana Mary, la misma mirada aterrada antes de morir en aquella carreta polvorienta cerca de Santa Fe. «Maldita sea», murmuró Willa, el viento llevándose las palabras. No lo pensó 2 veces. Corrió por la orilla desmoronada, hundiendo las botas en la arena húmeda, tratando de adelantarse a la corriente. El rugido del río era ensordecedor, una bestia hambrienta devorando todo a su paso. Vio un tronco de mezquite caído que formaba un remolino pequeño, su única oportunidad. Se arrancó la falda pesada, quedando con la blusa y los pantalones de trabajo, y se metió en el agua helada llena de ramas y barro. Se aferró a una raíz gruesa, la corteza rasgando sus palmas, y resistió. La niña estaba más cerca. Willa oyó sus jadeos ahogados entre tragos de agua. «¡Agárrate a mí!», gritó. «Vamos, pequeña, agárrate». Sus miradas se cruzaron. Por un momento, no eran Colonna y Nativa, sino 2 almas luchando contra el mismo monstruo. Los dedos pequeños de la niña, entumecidos por el frío, rozaron los suyos. Y fallaron.
Willa apretó los dientes, ignorando el dolor en su hombro, y se lanzó otra vez. Esta vez logró sujetarla por la muñeca. La fuerza casi la arrastró al agua, pero resistió. Tiró con todo lo que tenía, con años de trabajo y coraje acumulado en sus brazos. Poco a poco, logró arrastrar a la niña fuera de la corriente hasta la orilla fangosa. La pequeña, medio inconsciente, tosió y escupió agua lodosa. Willa se desplomó a su lado, jadeando. Aún no lo sabía, pero aquella niña se llamaba Aileen Sunshadow, hija de un jefe apache, hija del viento y de la montaña. Cuando la lluvia empezó a caer, fría y dura, Willa levantó la vista. Al otro lado del río, emergiendo entre el relámpago y el aguacero, 3 figuras a caballo la observaban, guerreros apache. Sus rostros eran máscaras impasibles, talladas por la guerra y la historia. Uno levantó la mano, no en amenaza, sino en un gesto inquietantemente sereno. Ellos lo habían visto todo. Y Willa Hart, una mujer blanca de Redemption Creek, sostenía en sus brazos a la heredera del pueblo de las montañas. La observaron desde la otra orilla, sin perder un solo detalle con sus ojos de obsidiana, mientras Willa Hart, una mujer blanca de Redemption Creek, sostenía en brazos al tembloroso futuro de su pueblo. El río había arrebatado, sí, pero ella había devuelto. Y en aquellas tierras de Arizona, cada deuda, de sangre o de agua, se saldaba tarde o temprano. El silencio que cayó entre Willa y los guerreros era más denso que el propio aire de tormenta. La lluvia le pegaba el cabello al rostro y empapaba su blusa fina, pero ella ni siquiera sentía el frío. Todo su ser estaba centrado en esas 3 figuras inmóviles como las rocas antiguas que los rodeaban. Llevaban rifles cruzados sobre la montura. El hombre en el centro emanaba autoridad con solo estar ahí. No había rabia en su mirada, sino un análisis frío y calculador. La mente de Willa no dejaba de correr. Podían matarla allí mismo. Sería fácil. Una flecha, un disparo, y el río haría desaparecer el resto. El relato en Redemption Creek sería sencillo. Los apaches finalmente cobraron venganza. Pero no se movieron. Solo miraron cómo ella recogía a Aileen Sunshadow, aún temblorosa, y la apretaba contra su pecho. La niña apenas podía sostenerse, su respiración débil, su cuerpecito tiritando como una hoja. El instinto se impuso. Willa sabía que no podía quedarse. La tormenta arreciaba, y la niña necesitaba calor. Con cuidado. Se puso en pie con las piernas temblorosas, y emprendió el camino de regreso hacia el puesto de comercio de su tío Elias Hart, a 1 milla río arriba. Esperaba una advertencia, un grito, incluso un disparo. Pero no hubo nada. Solo el peso de sus miradas en la espalda, más aplastante que cualquier amenaza. Cada paso era un acto de fe. Un ruego silencioso de que la vieran como salvadora, no como enemiga. Llegó a la pequeña cabaña detrás del puesto, el lugar que Elías le había dado para tener algo de privacidad. Entró de golpe, jadeando, y colocó a Aileen en su catre. Le quitó el cuero mojado y la envolvió con la manta de lana más gruesa que tenía. Los ojos de la niña se abrieron apenas, negros y llenos de miedo y confusión. Willa le dedicó una sonrisa suave, tranquilizadora, mientras avivaba las brasas de la chimenea hasta que la llama cobró vida. Pasó 1 hora. La tormenta amainó, dejando tras de sí un mundo lavado y brillante bajo un cielo de plomo. Willa le daba cucharadas de caldo caliente cuando una sombra cubrió el umbral. Alzó la vista, y se le detuvo el corazón. Era el mismo guerrero del río, el que lideraba, pero no venía solo. Tras él estaban los otros 2, y con ellos, un hombre mayor, de esos cuya sola presencia parece hacer callar al viento. Alto, de hombros anchos, con un rostro curtido por años duros, y decisiones más duras aún. Su cabello, con hilos de plata, estaba recogido con una simple cinta de cuero. Pero lo que detenía a Willa eran sus ojos. Eran ojos antiguos, cargados de tristeza y fuerza,
como si la montaña misma mirara a través de ellos. No era un simple guerrero, era un jefe. Willa se incorporó lentamente y se colocó entre los hombres y la niña sobre la cama. Los ojos del jefe se desviaron hacia Aileen, y por un instante, la máscara férrea de autoridad se resquebrajó. Era el miedo puro de un padre. Avanzó sin ruido, como un puma. Se arrodilló junto al catre y colocó una mano sobre la frente de la niña. De su garganta brotaron palabras suaves, guturales, como un canto o una oración. «Tada», susurró la niña débilmente. «Papá». Hakan Crowshield, líder de los Chiricahua Apache, alzó entonces la mirada y la clavó en Willa. La observó con detenimiento. Su ropa rota, sus manos arañadas, el cansancio grabado en su rostro. Habló con voz baja, profunda como un derrumbe de piedras en la lejanía. El guerrero a su lado tradujo con seriedad y tono formal. «Él es Hakan. Pregunta cómo te llamas». «Willa Hart», respondió ella, su voz sonando lejana incluso para sí misma. «Tú salvaste a su hija Aileen del río», dijo el intérprete. «Luchaste contra el agua por ella». «Solo es una niña», susurró Willa. Kikan volvió a hablar sin apartar la vista. «Dice que una vida por una vida es ley del mundo», tradujo el guerrero. «Pero la vida de su hija es más que eso. Es el futuro de su pueblo. La sangre de sus ancestros corre en ella. Esta es una deuda que no se paga con caballos ni mantas», continuó el intérprete. «Es una deuda de honor, y debe saldarse con honor». Willa sintió cómo un nudo de inquietud se le formaba en el estómago. Ella no quería nada, no buscaba recompensa, solo deseaba que tomaran a la niña y la dejaran volver a su tranquila soledad. «No hay deuda», dijo firme. «Me basta con saber que está a salvo. Eso es todo». Hakan negó con la cabeza, con un gesto lento, rotundo. Emitió una serie de órdenes largas y pausadas. El rostro del guerrero que traducía se tensó, casi sorprendido. Vaciló. «¿Qué ha dicho?», insistió Willa con el corazón acelerado. El intérprete miró a su jefe, luego a ella. Su rostro se volvió inexpresivo. «Hakan Crowshield tiene un solo hijo, Kyle Redhawk, su heredero, un guerrero respetado que algún día liderará a su gente. Para honrar tu acto, para unir tu valentía al destino de su pueblo, te ofrece esto. Te ofrece la mano de su hijo. Te ofrece un matrimonio». Las palabras cayeron como un disparo seco, dejando el aire suspendido. Willa Hart se quedó sin habla. Casarse con un hombre al que no conocía, un guerrero apache, era una locura, una idea imposible. «No», susurró, negando con la cabeza. «No entienden. Yo no puedo. Mi vida está aquí». «Tu vida es lo que eliges», tradujo el guerrero con calma las palabras de Hakan. «Has salvado el porvenir de nuestra gente. Ahora formarás parte de ella. Esto no es una petición. La deuda debe saldarse. Mi hijo te tomará como esposa», dijo Hakan con voz firme. «Volveremos por ti en 3 días, al salir el sol». Antes de que Willa pudiera decir una sola palabra más, ya se habían marchado. Hakan Crowshield montó su caballo con Aileen Sunshadow envuelta en la manta de Willa, y desaparecieron entre los árboles, igual de silenciosos que como llegaron. Willa se quedó en el umbral de su cabaña, sintiendo cómo el mundo se le tambaleaba bajo los pies. La noticia se propagó por Redemption Creek como fuego en campo seco. Elias Hart estaba fuera de sí. «¿Te has vuelto loca, niña?», rugió con el rostro morado de furia. «¿Casarte con un apache? Serás una esclava, la propiedad de un salvaje. Te lo prohíbo». «No fue una decisión, tío Elías», dijo Willa con la voz hueca. «Fue una declaración. Rafe Holloway, el hombre que siempre creyó que ella le pertenecía por derecho, montó en cólera. Lo tomó como una afrenta personal, como si le hubieran robado algo suyo». «Es una trampa, Elías», escupió,
paseándose por el piso del puesto de comercio. Quieren meter a una mujer blanca en su campamento. La usarán como rehén. Tenemos que reunir a un grupo, ir hasta allá y recuperarla. Y de paso exterminar a esos malditos pieles rojas de una vez, añadió con veneno. Willa los observó a ambos, su tío, que debía protegerla, y Rafe, que solo quería poseerla, y sintió un desarraigo brutal, un vértigo en el alma. Hablaban de ella como si fuera un saco de grano, algo que se podía intercambiar o recuperar. En 3 días, su vida dejaría de ser suya. Podía huir. ¿Pero a dónde? El desierto era inmenso y despiadado. Podía quedarse y desafiar la orden, pero conocía la mirada de Hakan. No era un hombre de palabras vacías. Desobedecerlo sería declarar la guerra, y ella quedaría en medio de 2 fuegos. Por primera vez, Willa Hart se sintió atrapada, no por el río ni por el bosque, sino por los códigos implacables de 2 mundos que jamás la aceptarían como suya. Cuando el sol se hundió tras las montañas, tiñendo el horizonte de sangre y oro, se preguntó cuál era el peligro más temible, la barbarie a la que estaba siendo empujada, o la que estaba dejando atrás. La mañana del tercer día no trajo esperanza, sino la frialdad de una sentencia. Willa no había dormido. Empacó una pequeña bolsa de cuero con lo poco que le pertenecía, un libro de Shakespeare gastado que amaba su madre, una latita de ungüentos herbales y el cuchillo de caza que le dejó su padre. Se vistió con su falda de montar más resistente y una blusa de algodón simple. Sentía que se estaba preparando para su propio entierro, y como lo prometieron, llegaron con los primeros rayos del sol. No venían como guerreros de guerra, sino como una comitiva solemne. Hakan estaba allí, junto al mismo intérprete. Y a su lado, montado sobre un imponente caballo manchado, venía Kyle Redhawk. Willa, pese a su desconcierto, no pudo evitar reconocer que era el hombre más imponente que había visto jamás. Alto, delgado, pero fuerte, con un rostro tallado en ángulos duros y orgullo contenido. Su cabello negro caía libre, y sus ojos, cuando se cruzaron con los de ella, no mostraban calidez. Eran fragmentos de obsidiana ardiendo con un fuego frío, resentimiento y desprecio. No la miró como a una esposa futura, la miró como a una carga, una mujer blanca, una deuda que debía saldar. No hubo despedidas afectuosas. Elias Hart permaneció en el porche del comercio, con el rostro como una nube de tormenta. Rafe Holloway la observaba desde las puertas del salón, con la mano en la empuñadura del revólver, y una promesa oscura en los ojos. El resto del pueblo solo miraba, en silencio, mezclando miedo con morbosa expectación. A Willa le entregaron una yegua tranquila, y sin una sola palabra fue colocada entre Kyle y el otro guerrero. El viaje hacia las montañas Dragón fue en completo silencio. Se movían con la precisión de quienes conocen cada rincón de ese terreno, atravesando desfiladeros imposibles para una carreta blanca. Willa había imaginado un campamento de tiendas y pieles, pero lo que encontró era una fortaleza. La ranchería Apache estaba escondida en un valle alto y secreto, rodeado por peñascos impenetrables. Una ciudadela natural de roca y pinos. Era un lugar salvaje, sí, pero de una belleza tan profunda que cortaba la respiración. Y solo se podía llegar por un sendero, tan estrecho como fácil de defender. La llegada de la comitiva causó un murmullo que se esparció como pólvora por todo el campamento. Las mujeres dejaron de moler frijoles de mezquite, sus rostros mostrando una mezcla de recelo y asombro. Los niños espiaban desde detrás de los wiki-apps, con los ojos tan abiertos como la luna. Esa era la prometida de Kyle Redhawk, la mujer blanca que se había enfrentado al río. Willa Hart sintió 1000 miradas sobre su piel, desnudándola, evaluándola. El aire olía a humo de leña, carne asándose y algo más. Ese aroma limpio y punzante del pino mezclado con la altitud. La llevaron a un wiki-app apartado del resto, más grande, más sólido. Pertenecía sin duda a la familia del jefe,
Y entonces Aileen Sunshadow, la niña del río, salió corriendo a su encuentro. Su rostro ya no mostraba debilidad. Se la veía sana y llena de energía. Al ver a Willa, su rostro se iluminó con una sonrisa que parecía un rayo de sol. La abrazó por la pierna con sinceridad. El primer gesto de cariño verdadero que Willa había recibido desde que esta odisea comenzó. Los días siguientes pasaron como una niebla. Aislamiento, observación y silencio. Kyle no le dirigía la palabra. Partía antes del alba y regresaba entrada la noche, con el rostro endurecido como piedra. Las mujeres del campamento, guiadas por la esposa del jefe, Tala Moonfire, una mujer severa pero justa, le enseñaron las costumbres, aunque siempre mantuvieron cierta distancia. Willa aprendió a moler maíz con metate, a curtir cuero con cerebro hasta dejarlo suave, a reconocer raíces y plantas comestibles del terreno montañoso. Era buena aprendiendo. Su vida de independencia le servía ahora, pero seguía siendo la extraña, la de ojos claros, la forastera. La única que parecía aceptarla sin condiciones era Aileen, que no se despegaba de su lado. Le hablaba sin descanso en apache, con infinita paciencia. Le enseñaba palabras nuevas todos los días. Sil para montaña, Tu para agua, Gohu para belleza. Una tarde, mientras cargaba leña, notó la mirada de un guerrero de rostro cruel y una cicatriz en la mejilla. La miraba con un desprecio que se podía cortar con cuchillo. Aileen, bajando la voz, le susurró su nombre. Riven Dustwalker. Significa el que lleva rabia. El nombre le quedaba como anillo al dedo. Riven era rival de Kyle. También había aspirado a casarse con una mujer de la familia del jefe. Y ahora, ver a Willa como prometida de su enemigo era una ofensa que no podía soportar. Hería su orgullo. Hería la tradición. Willa sentía su odio como una presión física. Comprendió que el peligro no había quedado atrás, en Redemption Creek. Aquí, en esta fortaleza escondida, también estaba rodeada de amenazas, de celos, de antiguas rivalidades, de resentimientos más profundos que el color de la piel. Todo giraba en torno al hombre que debía ser su esposo. Una tarde, buscando paz, subió a una roca que dominaba el valle. Desde allí, vio a Kyle entrenando con Riven y otros guerreros. Se movían con arcos y flechas, ágiles como sombras, implacables. Kyle era como un vendaval. Nadie podía negar su habilidad. Pero lo que más la inquietó fue la rabia silenciosa en sus ojos, esa furia fría con la que clavaba flecha tras flecha en el blanco. No parecía pelear contra un enemigo, sino contra sí mismo. En ese momento, él se detuvo. Levantó la cabeza, como si hubiera sentido su mirada. Sus ojos se encontraron. Durante un segundo eterno, el mundo desapareció. Solo quedaban ellos dos. Y aunque no había ternura en su expresión, algo cambió. Por un instante fugaz, Willa percibió algo distinto, un destello de respeto. No afecto, no aceptación, pero sí un reconocimiento. Kyle había visto su trabajo, su resistencia, su valor. Ella no era esa criatura débil que él había imaginado. No era una tregua, no todavía, pero era una grieta en el muro de hielo que los separaba. Una semilla de entendimiento, frágil, plantada en un terreno árido. Mientras tanto, en Redemption Creek, la tensión crecía. La sospecha se estaba convirtiendo en rabia. El relato de su rapto, como ahora lo llamaban, se había vuelto bandera para hombres como Rafe Holloway. Para él no era una tragedia, era una oportunidad. «¡La tienen de rehén, les digo!», gritó una noche entre las sombras del salón, su voz fuerte para que todos oyeran. «Es una artimaña. ¿Quieren ver cuánto aguantamos antes de responder? Hakan Crowshield nos está poniendo a prueba, Elias Hart», añadió con tono venenoso. El tío de Willa, consumido por una mezcla amarga de culpa y rabia, lo escuchaba sin rechistar. No había protegido a su sobrina, y esa falla lo devoraba.
¿Qué podemos hacer, Rafe?, preguntó Elías con voz tensa. El ejército en Fort Bowie no moverá un dedo, a menos que los apaches ataquen primero. Rafe dio un sorbo a su whisky. Sus ojos brillaban con una malicia peligrosa. Entonces, haremos que parezca que ya atacaron. El plan era tan perverso como sencillo. 2 noches después, sin luna que los delatara, Rafe y 2 de sus vaqueros cabalgaron hasta una pequeña granja aislada, propiedad de la familia Thorne, al sur del pueblo. Actuaron con precisión. Usaron flechas con plumas apache, que Rafe había confiscado a un comerciante hace años. No mataron a nadie. Solo robaron unas 2 docenas de cabezas de ganado, dejando flechas clavadas en los postes y huellas de mocasines hechas con botas apaches que también había conseguido. A la mañana siguiente, Buck Thorne llegó al pueblo hecho una furia, con el rostro pálido de miedo. «¡Fueron los apaches!», gritó al irrumpir en el puesto de comercio. «¡Se llevaron mi ganado! ¡Clavaron sus flechas en mi cerca!». El pueblo estalló. Ya tenían la prueba que tanto esperaban. El acto de agresión que el ejército requería ya estaba hecho. Rafe Holloway fingió indignación en público, organizó una partida de hombres y exigió acción inmediata. Envió a un jinete hasta Fort Bowie con un informe exagerado, asegurando que la banda de Hakan Crowshield había atacado violentamente una granja. «Tienen a Willa Hart y ahora nos están robando el ganado», bramó desde las escaleras del salón. «¿Vamos a permitirlo? ¿Vamos a dejar que estos salvajes nos pasen por encima?». La multitud respondió con gritos encendidos. El miedo, alimentado por años de prejuicio y ahora avivado por las mentiras calculadas de Rafe, se había transformado en furia. Ya no eran vecinos, eran una turba. Mientras tanto, en el refugio apache, la vida seguía su curso ordenado y rítmico. Los exploradores de Hakan habían reportado, por supuesto, la desaparición del ganado, pero las huellas eran torpes, mal hechas, las pisadas de mocasines demasiado uniformes, claramente obra de hombres blancos intentando parecer indígenas. Hakan Crowshield, sabio y prudente, no tardó en comprender la maniobra. «Quieren atraernos a una pelea bajo sus reglas», dijo ante su consejo de guerreros, con Kyle Redhawk de pie a su lado. «Ellos perdieron ganado. Nosotros perderemos hijos. Si caemos en su trampa, no les daremos la guerra que buscan. Nos quedaremos en nuestras montañas». Riven Dustwalker, siempre con el ceño fruncido, hervía de rabia. «Eso es cobardía», escupió con la voz cortante. «Nos culpan de lo que ellos hacen. Deberíamos montar y mostrarles cómo se ve un ataque apache de verdad». «Mostrar fuerza no es caminar directo a una trampa», respondió Kyle, por primera vez alzando su voz en el consejo para contradecir a su rival. «Mi padre tiene razón. Esto es un truco de los blancos». El consejo apoyó a Hakan y a su hijo, pero la semilla de la división ya estaba sembrada. Riven y sus seguidores vieron en esa cautela una señal de debilidad. La tensión dentro de la tribu, ya complicada por la presencia de Willa, se volvía más tensa con cada día que pasaba. Ella, ajena a las intrigas en Redemption Creek, solo podía observar lo que ocurría a su alrededor. Notaba los rostros serios de los exploradores al regresar, las miradas tensas entre Kyle y Riven, el silencio pensativo que se instalaba en Hakan. Algo andaba mal. El mundo más allá de sus montañas se estaba moviendo en su contra. Una tarde, mientras remendaba cuero a la entrada del Wikiup, Kyle se le acercó. Era la primera vez que lo hacía por iniciativa propia. Se paró frente a ella, imponente, recortado contra el cielo del crepúsculo. «Ahora entiendes nuestras palabras», dijo. No era una pregunta. «Un poco», admitió Willa sin alzar la vista. «Aileen es buena maestra». Hubo una pausa larga. Luego, él habló otra vez. «La gente de tu pueblo. Son codiciosos. Quieren esta tierra, toda. Mentirán para conseguirla». Willa alzó la vista por fin. «Algunos sí», dijo en voz baja, «pero no todos.
Con unos pocos basta, replicó él, mirando el valle con la mandíbula apretada. Dicen que atacamos una granja, que robamos ganado. Es mentira, una mentira para provocar guerra. A Willa se le heló la sangre. Rafe Holloway. Tenía que ser él. Lo conocía. Sabía de lo que era capaz. Si para conseguir lo que quería tenía que quemar todo el territorio, lo haría. Y lo que él quería era ese valle, esa tierra, y a ella. Mi gente tiene miedo, susurró Willa. El miedo lleva a hacer cosas terribles. Kyle la miró fijamente. El miedo no justifica mentiras, ni robos. Tu gente está encendiendo una fogata. Pronto intentarán quemarnos con ella. Y sin decir más, se alejó, dejándola sola en la penumbra. Willa se abrazó a sí misma, un escalofrío recorriéndole el cuerpo. No había sido una simple reflexión. Había sido una advertencia. La paz, frágil como una telaraña, estaba a punto de romperse, y ella estaba justo en medio de la grieta. La noticia del ataque falso cayó sobre el campamento apache como un manto pesado. Los hombres se volvieron más vigilantes. Las mujeres hablaban en susurros. Las risas de los niños se apagaron. Se sentía en el aire, como la presión que antecede a la tormenta. Y en medio de esa tensión, llegó otro azote, una fiebre. Un mal en los pulmones empezó a circular por la tribu. Atacaba primero a los más viejos y a los más pequeños, con una tos seca que pronto se convertía en jadeos, dejando a los cuerpos débiles y sin aliento. Ehan Stormbane, el hombre medicina, hizo lo que pudo con hierbas sagradas y polen ritual. Pero la fiebre era implacable. Una tarde, Willa encontró a Eileen envuelta en una manta, su cuerpecito sacudido por la tos. Tenía la frente ardiente. Tala Moonfire, su madre, estaba sentada junto a ella. Su rostro, una máscara de angustia e impotencia. El corazón de Willa Hart se encogió al ver a Eileen Sunshadow, tosiendo con el rostro encendido. Reconocía esos síntomas. Era una forma de neumonía, la misma que había visto derribar a hombres fuertes en el este. Sin pensarlo dos veces, fue a buscar su pequeña bolsa de cuero. De allí sacó su latita de ungüentos y una bolsita con hierbas secas. Su madre había sido herbolaria, una mujer que conocía los secretos curativos de la tierra. Y Willa había aprendido con dedicación. Se acercó con cautela a Tala Moonfire. «Déjame ayudar», dijo, pronunciando las palabras en apache con torpeza pero determinación. Levantó las hierbas frente a la mujer. «Esto, corteza de sauce, baja la fiebre. Esto, gordolobo, ayuda a respirar». Los ojos de Tala se llenaron de duda. Confiar en la medicina de una mujer blanca era aceptar que la suya no era suficiente. Pero al mirar a su hija, jadeando débilmente, asintió con un gesto lento, lleno de dolor y resignación. Willa no perdió tiempo. Preparó un té amargo con la corteza y se lo ofreció a la niña, con cucharadas suaves y palabras dulces. Luego calentó hojas de gordolobo junto al fuego y las colocó sobre el pecho de Eileen, esperando que abrieran sus pulmones. Pasó la noche entera velándola, cambiando paños fríos en su frente, murmurando historias tranquilizadoras. Al amanecer, Kyle Redhawk la encontró allí, dormida contra la pared del Wiki-Up, vencida por el agotamiento. Eileen respiraba con calma. La fiebre se había ido. Kyle se quedó observándola. Esa mujer que no era bienvenida, que no hablaba su lengua con fluidez, no había dormido. Luchó por la vida de su hermana, no con la fuerza del cuerpo, sino con el conocimiento y la terquedad silenciosa de quien sabe lo que hace. Cuando Willa despertó, él estaba allí. Le ofrecía un cuenco con gachas calientes de maíz. Ella lo aceptó, temblorosa por la fatiga. Comieron en silencio. Pero ya no era un silencio de hielo, sino uno lleno de respeto no dicho. «Mi madre», dijo él en voz baja, «te da las gracias». «Me alegra haber podido ayudar», respondió Willa con sencillez. Su gesto no pasó desapercibido.
Otras mujeres comenzaron a acercarse, con timidez al principio. Le pedían ayuda para sus hijos enfermos. Willa compartió lo poco que tenía. Las hierbas escaseaban. Cuando se le acabó el gordo lobo, se lo describió a Kyle. Hojas grandes, peludas, tallo alto con flores amarillas. Para su sorpresa, él asintió. Conozco esa planta. Crece cerca del manantial en la ladera oeste. A la mañana siguiente, apareció con un fajo enorme de hojas frescas. No ofreció ayuda, pero la observó mientras preparaba los cataplasmas. Su expresión era seria, reflexiva. La miraba trabajar con paciencia, con manos cuidadosas. Ya no veía solo a una mujer blanca, veía a Willa Hart. Pero esa tregua frágil se puso a prueba pocos días después. Riven Dust Walker, con la cara retorcida por la rabia, enfrentó a Kyle en medio del campamento. Su madre anciana había muerto por la fiebre, y su dolor se había vuelto veneno. «Has dejado que esa bruja blanca practique su magia entre los nuestros», gritó, su voz retumbando por todo el lugar. «Nos debilita. Es una maldición». «Ha salvado más vidas que nuestro propio hombre medicina», respondió Kyle, con voz firme pero contenida. «Su conocimiento es verdadero. Deja que tu odio no te ciegue, Riven. Ves a una enemiga donde yo veo a la mujer que salvó a mi hermana». «Te ha vuelto blando», escupió Riven, llevando la mano al cuchillo del cinturón. «El hijo de nuestro jefe, domado por una mujer de ojos pálidos. No eres digno de liderar». El ambiente se tensó como una cuerda a punto de romperse. Guerreros comenzaron a reunirse, divididos en sus lealtades. Antes de que Kyle pudiera hablar, Willa dio un paso al frente. Se plantó ante Riven, sin pestañear. «Tu rabia es conmigo, Riven», dijo con voz firme, «no con él. Si crees que soy una bruja, mátame, pero no destruyas a tu pueblo por orgullo». El silencio fue total. Desafiar a un guerrero como Riven. Nadie lo hacía. Él la miró, la mano aún sobre el arma, la cicatriz temblándole en el rostro. Pero no vio miedo en sus ojos, solo firmeza cansada. Y matar a una mujer desarmada que lo enfrentaba sin temor. No habría sido honorable. Con una última mirada cargada de veneno, se dio la vuelta y se marchó. Aquella noche, una quietud extraña cayó sobre el campamento. La fiebre había pasado su punto más alto. Solo unos pocos seguían enfermos. La mayoría empezaban a recuperarse. Willa, sentada junto al fuego, limpiaba sus latas vacías cuando Kyle se sentó frente a ella. Extendió la mano. En su palma brillaba una punta de flecha, tallada a la perfección en pedernal blanco lechoso. «Mi padre me dio mi primer cuchillo cuando era niño», dijo mirando las llamas. «Me dijo, una hoja afilada es solo una herramienta. Puede usarse para construir un hogar, cazar alimento o matar enemigos. Lo que importa es la intención de la mano que la sostiene, no el acero». La miró fijamente. «Tu medicina es una hoja afilada», y colocó la punta de flecha en la palma de ella. Era fresca y lisa al tacto. La punta de flecha descansaba en su palma como una promesa silenciosa. «Tienes un espíritu fuerte, Willa Hart», dijo Kyle Redhawk, usando por primera vez su nombre completo. «No eres lo que esperaba. No fue una confesión de amor, ni siquiera un gesto de amistad, pero fue un reconocimiento, una aceptación». Por primera vez desde que había sido llevada a aquel refugio entre montañas, Willa no se sintió una prisionera. El silencio entre ellos ya no era un muro vacío, sino algo nuevo. Tenía el peso silencioso del respeto ganado, entre el filo de la muerte y el fuego de la determinación. Pero esa frágil paz, tanto dentro del campamento como fuera, estaba destinada a romperse pronto. Un jinete llegó desde Fort Bowie a Redemption Creek, con un mensaje para la milicia improvisada que ahora lideraba Rafe Holloway. El ejército de los Estados Unidos, en respuesta al supuesto robo de ganado, no daría su aprobación oficial. Pero si un grupo de civiles marchaba a recuperar lo que era suyo
y a rescatar a una ciudadana blanca, la milicia no interferiría de inmediato. Una ventana abierta a la violencia. Era el cheque en blanco que Rafe había estado esperando. Partimos al amanecer, anunció desde las escaleras del salón, mientras los hombres vitoreaban. Los tomaremos dormidos. Recuperaremos el ganado, traeremos de vuelta a la chica Cavanaugh y les enseñaremos a esos salvajes una lección que nunca olvidarán. Elias Hart, de pie al fondo del salón, sintió un nudo en el estómago. Esto ya se había salido de control. Él había querido justicia, tal vez mostrar algo de fuerza. Pero lo que vio en los ojos de Rafe no era justicia, era sed de sangre. De pronto, una idea terrible lo atravesó. ¿Y si Willa no quería ser rescatada? ¿Y si esa partida de rescate era, en realidad, su sentencia de muerte? Impulsado por la culpa, Elias tomó una decisión. Cabalgaría por delante del grupo, con la excusa de hacer de explorador. Buscaría el campamento apache. Intentaría sacar a su sobrina antes de que comenzara la masacre. Un plan tonto, desesperado. Pero era lo único que tenía. Mientras tanto, en el campamento apache, Willa empezaba a unir piezas inquietantes. Había visto a Riven Dustwalker y a sus 2 seguidores hablando en susurros, mirándola de reojo. Acaparaban armas y provisiones fuera de los almacenes comunales. Las advertencias de Kyle comenzaban a tomar forma. La clave llegó por un objeto insignificante. Aileen Sunshadow, jugando cerca del Wiki-Up de Raven, encontró algo brillante entre la tierra. Un casquillo de bala gastado, con el sello de la Winchester Repeating Arms Company. Era munición de colonos blancos, no de las balas recargadas que solían usar los apaches. Aileen, sabiendo que Willa se interesaba por todo lo blanco, se lo trajo como regalo. A Willa se le heló la sangre. Había visto muchos de esos casquillos en la tienda de su tío. ¿Qué hacía uno en manos de Riven? Tenía que saber más. Esa noche, envuelta en sombras, se deslizó hasta la choza del guerrero. Los 2 hombres estaban con él, murmurando frente al fuego moribundo. Willa se pegó a la pared de cuero, el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. Escuchó. Los ojos pálidos cabalgan mañana, susurraba Riven. La partida de Stone atacará al amanecer. ¿Cómo lo sabes?, preguntó uno de los suyos. El comerciante del cruce del río Gila. Nico Reyes. Odia a Hakan. Me lo dijo. Marchan por la chica y por el ganado. Soltó una risa amarga. Marchan por ganado que nosotros mismos escondimos en el cañón del norte. Marchan a vengar un crimen que creen que cometió Hakan. A Willa se le fue el aliento. El ataque no había sido obra de Rafe. Había sido orquestado por Riven. Un engaño, una traición. Cuando ataquen, continuó Riven, la prudencia de Hakan parecerá cobardía. Kyle estará ocupado defendiendo a su esposa de ojos pálidos. En el caos, actuamos. Matamos a Hakan, matamos a Kyle. Culpamos a los blancos, y entonces yo lidero. Yo guío a nuestro pueblo a la verdadera guerra, una guerra de venganza, que arrase estas tierras. La chica será la chispa, yo seré el fuego. Willa retrocedió, horrorizada. Esto no era solo una venganza, era un golpe de estado. Un intento de destrucción interna usando la codicia de Rafe Holloway como palanca. Kyle, Hakan, las mujeres, los niños, todos atrapados entre 2 ambiciones sin alma. Giró para correr, para advertir a Kyle, pero su pie tropezó con una roca suelta. El ruido seco del guijarro golpeando contra otro resonó como un disparo en la noche. «¡Alguien está ahí fuera!», rugió Riven. Willa no esperó. Corrió hacia la oscuridad, el sonido de los pasos detrás de ella cada vez más cerca. Conocía el campamento, sí, pero ellos lo conocían desde la cuna. Un brazo emergió de las sombras, la sujetó con fuerza. Una mano le tapó la boca. Fue arrastrada entre 2 Wiki-Ups. El filo helado de un cuchillo presionó su garganta. «Escuchaste demasiado», susurraron a su oído. «¿Cuál?»,
siseó Riven Dustwalker en su oído. Ahora vas a morir, y tu muerte será el primer grito de nuestra guerra. Pero antes de que pudiera hacer nada más, una sombra oscura lo apartó de golpe. Un cuerpo se movió con una rapidez y silencio casi imposibles. Era Kyle Redhawk. Sus propias sospechas lo habían llevado a seguir a Willahart, y había llegado justo a tiempo. Los dos guerreros chocaron en una explosión de violencia muda. No fue un duelo honorable, fue una pelea a muerte en la penumbra. Las hojas brillaban en la oscuridad. Kyle era más rápido, más fuerte, pero Riven peleaba como un fanático, lleno de odio y rabia. Willa, aún recuperando el aliento, vio como uno de los hombres de Riven alzaba un rifle y apuntaba a la espalda de Kyle. Sin pensar, agarró un leño grueso del fuego cercano y lo lanzó con todas sus fuerzas. El golpe seco retumbó. El hombre cayó al suelo como un saco de papas. Ese sonido distrajo a Riven apenas un segundo. Suficiente para Kyle. Lo desarmó, el cuchillo de su rival tintineando contra las piedras. Luego colocó su propia hoja sobre el cuello de Riven. «Traidor», dijo con voz baja, helada. «Harías que masacraran a tu propio pueblo por orgullo». Pero antes de que pudiera acabar con él, una voz cortó la noche como un rayo. «Basta», gritó Hakan Crowshield, despertado por el alboroto. Apareció erguido, imponente bajo la luz pálida de la luna. Su rostro era puro juicio. «No morirá como un perro en la oscuridad», declaró. «Enfrentará el juicio del consejo». Luego, su mirada se dirigió hacia la entrada del valle. «Pero primero, tenemos visitas». Un jinete solitario se acercaba, un hombre blanco. Elias Hart lo había encontrado, y más atrás, kilómetros detrás, pero avanzando cada vez más rápido, se acercaba una horda de hombres armados, cabalgando hacia una mentira. La trampa estaba puesta, y todos habían caído en ella. La llegada de Elías sacudió el campamento entero. Fue llevado ante Hakan, pálido como una sábana, pero con una determinación sombría. «Vine por mi sobrina», dijo con voz áspera, mirando a Willa. «Viene una partida armada, liderada por un hombre llamado Rafe Holloway. Quieren matarlos a todos. ¿Yo? Pensé que podía sacarla antes». Su voz se deshizo al mirar la escena. Riven atado, vencido. Guerreros tensos. Su sobrina, de pie al lado del hijo del jefe, no como una cautiva, como parte de ellos. «Tu partida», dijo Kyle frío, «es un rebaño de tontos, marchando al ritmo de un traidor». Explicó la traición de Riven, el falso ataque, el intento de golpe contra su propio jefe. El rostro de Elías se desfiguró de horror. Miró a Riven, luego a sus propias manos, como si de pronto viera la sangre que había ayudado a derramar. «Dios mío», susurró, «¿qué he hecho? Yo alimenté el fuego. Yo los animé. Había sido solo una pieza en el tablero, usado por hombres mucho más crueles». Pero ya no había tiempo para arrepentimientos. Un explorador apostado en lo alto del cañón lanzó el grito agudo de un halcón. La señal. La partida estaba allí. Hakan cambió en un instante. El líder reflexivo se convirtió en comandante. A Riven y sus seguidores. «Atadlos y vigiladlos», ordenó. «Su lucha no es con los blancos, es con nosotros, y esperará. Mujeres y niños, a las cuevas altas, guerreros, a sus posiciones. No pedimos esta guerra, pero no dejaremos que ensucien nuestro hogar». El campamento se movió con una urgencia ordenada, rápida, precisa. Willa estaba al lado de Kyle, que revisaba su rifle. Había llegado el momento. No había espacio para la duda. «Deberías irte con tu tío», le dijo sin mirarla. «Vete ahora. Él puede decirles que estás a salvo. Quizá así evitemos la matanza». Ella miró a Elías, que la observaba con súplica en los ojos. Podía irse. Podía volver al mundo que conocía, a la vida que le habían arrancado.
pero al mirar a su alrededor, al ver a las mujeres resguardando a los niños, a los hombres preparándose para defender su tierra, supo que no podía. Ese ya no era su pasado. Este era su hogar. Estas eran su gente. No, dijo con voz firme. Miró a Kyle directamente a los ojos. Las palabras de mi tío no detendrán a Rafe Holloway. Él no viene por mí. Viene por este valle. Y mi lugar está aquí. Se agachó y recogió el rifle del guerrero al que había golpeado. Enséñame a cargar esto. Por un instante, algo cruzó los ojos de Kyle. ¿Asombro? ¿Respeto? ¿Algo más? Asintió con decisión y le mostró el mecanismo. Rápido. Directo. Los primeros disparos retumbaron en el valle justo cuando el sol asomaba por las montañas. Los hombres de Rafe, confiados y torpes, intentaban subir por el sendero principal, a campo abierto. Pensando que sería fácil, no sabían lo que les esperaba. Fue una masacre. Los guerreros apaches, ocultos entre las rocas altas del cañón, descargaron una lluvia de fuego preciso y letal. La partida de Rafe Holloway, desorganizada y presa del miedo, se dispersó buscando refugio tras las piedras de la entrada al valle. Pero Rafe no era ningún tonto. Comprendió que atacar de frente era igual a suicidarse. Así que optó por el asedio. «Los dejaremos morir de hambre», gritó a sus hombres. «Clávenlos aquí. Ni uno solo debe salir». El día se convirtió en un enfrentamiento tenso, solo interrumpido por ráfagas de disparos aislados. Dentro de las cuevas, Willa Hart hacía lo que podía. Curaba a los guerreros heridos con las escasas provisiones que le quedaban. Trabajaba codo a codo con Tala Moonfire, unidas por un propósito común. También vio a Elias Hart, con el rostro marcado por la vergüenza, cargando agua, rasgando telas para hacer vendas. Un hombre tratando de redimirse por un pecado que apenas ahora empezaba a comprender. Al caer la tarde, Kyle Redhawk se acercó a ella. Tenía una herida fresca en el brazo, la sangre empapándole la piel. «Nos tienen atrapados», dijo con gesto grave. «Tienen más hombres, más munición. Podremos resistir algunos días, tal vez una semana. Pero el agua se acabará». Willa miró el rifle en sus manos, luego la entrada del valle, y entonces, una idea loca, temeraria, empezó a tomar forma. «Ellos creen que soy su prisionera», dijo lentamente. «Que vienen a rescatarme». Kyle frunció el ceño. Lo comprendió enseguida. «No», respondió. «Es demasiado peligroso». «Es la única opción», insistió Willa. «Déjame salir con mi tío. Caminaremos como si hubiésemos escapado. Puedo acercarme a Rafe, contarles la verdad, decirles que el ataque fue una farsa, que yo no soy ninguna cautiva. Algunos de esos hombres solo son granjeros, no tienen estómago para matar por una mentira. Era una apuesta suicida». Rafe podía dispararles sin dudar, pero era su única oportunidad de evitar una masacre. Hakan Crowshield, al escuchar el plan, comprendió su desesperada lógica y aceptó. Bajo una bandera de tregua, un trapo blanco atado al cañón de un rifle, Willa y Elías salieron caminando desde las defensas apaches. Los disparos cesaron. Todas las miradas se fijaron en ellos mientras descendían lentamente por el sendero. Rafe Holloway se adelantó, el rostro una mezcla de furia y triunfo. «Vaya, vaya», soltó con desprecio. «Mira lo que el gato trajo. ¿Terminaste tu jueguito, Josephine?» «Se acabó, Rafe», respondió Willa, con la voz firme que rompía el silencio. «Tienes que detener esto. El ataque al ganado fue una mentira. Te engañaron». Comenzó a contar la verdad. La traición de Riven Dustwalker. El complot para derrocar a Hakan. Su voz, llena de pasión y convicción, fue calando en los hombres ocultos tras las piedras. Buck Thorne, el que había perdido el ganado, miró a Rafe con creciente desconfianza. El poder de Rafe empezó a tambalearse, y él lo supo. No pensaba dejar que todo terminara así. Alzó su revólver, apuntando directamente a Willa.
Miente. Se ha vuelto una salvaje. Los bárbaros la lavaron el cerebro. Pero antes de que pudiera disparar, ocurrieron dos cosas al mismo tiempo. Elías, con un rugido gutural de padre, se lanzó sobre él, tratando de arrebatarle el arma. Y desde lo alto del risco, un disparo seco rompió el aire. Rafe Holloway se quedó rígido, una expresión de sorpresa total en su rostro. Un pequeño agujero oscuro se abrió en medio de su pecho. Cayó de espaldas, muerto. En la cima, Kyle Red Hawk bajó su rifle lentamente. Había estado observando, cubriéndola, incapaz de dejarla sola. La muerte del líder desmoronó la voluntad de lucha de la partida. La verdad ya no podía ser ignorada, sin jefe, sin causa. Se reagruparon en silencio, cargaron a sus heridos, y comenzaron el largo y vergonzoso camino de regreso a Redemption Creek. La guerra había terminado. En los días que siguieron, el silencio reinó en la ranchería. Hakan, con su autoridad ya incuestionable, exilió a Raven y sus dos seguidores a las llanuras desérticas del sur, un destino peor que la muerte. Elias Hart, destruido por dentro, pidió quedarse. Decidió pasar el resto de sus días sirviendo al pueblo que casi había condenado. Una tarde, con el sol escondiéndose tras los riscos, Willa y Kyle se encontraron en el mismo peñasco donde cruzaron miradas por primera vez. El valle bajo ellos, por fin en paz, sanando. La oferta que hizo mi padre, dijo Kyle en voz baja, fue por una deuda de honor. Esa deuda ya está saldada. Eres libre, Willa Hart. Nadie te retendrá. Ella miró el horizonte, inmenso, salvaje, hermoso. Pensó en el salón asfixiante de la casa de su tío, en las miradas juiciosas del pueblo. Y luego pensó en el fuego cálido del Wickiup, en las risas de Island Sun Shadow, en el respeto callado en los ojos del hombre que tenía a su lado. Ya no era solo la forastera de Redemption Creek. Ahora era algo más. Estoy en casa, dijo volviéndose hacia él. Kyle Red Hawk sostuvo su mirada. Y por primera vez, ya no había fuego helado en sus ojos. Solo quedaba una calidez profunda, serena. Extendió la mano y tomó la de Willa Hart. No lo hizo como el hijo de un jefe reclamando lo que le pertenece. Lo hizo como un hombre, buscando a su compañera, a su igual. Sus dedos se entrelazaron, una promesa muda, tejida no con palabras ni deudas, sino con cicatrices, valentía y una complicidad nacida en medio del caos. Allí, en lo más profundo de un territorio marcado por fronteras imposibles, se levantó un puente que nadie creía posible. No era la historia de una salvadora blanca, ni de un noble salvaje. Era algo más real, más humano. Era la historia de Willa y Kyle, dos almas de mundos enemigos, que aprendieron a hablar un mismo idioma, el del respeto, el coraje y el deseo de sobrevivir sin perderse el uno al otro. Un recordatorio de que las líneas que trazamos en la tierra no significan nada. Cuando llega la crecida del río, cuando arde la fiebre, o cuando una mentira amenaza con destruir todo lo que amamos. El viejo oeste no se forjó solo a punta de revólveres o puños. También se construyó en los silencios, entre batalla y batalla. Con las decisiones de quienes fueron lo bastante valientes como para ver, al otro lado de la mira, a otro ser humano. Si esta historia te ha conmovido, te invito a que nos acompañes a descubrir más historias reales del viejo oeste. Historias que honran la resiliencia, la ternura y el espíritu que Dios puso en quienes abrieron camino. Suscríbete, comparte. Deja tu opinión en los comentarios y únete a nosotros una vez más para recorrer esta tierra indómita. Gracias.